Bueno, buen día, vamos dando admisión a, a los asistentes para estas jornadas, comentarles un poco mientras vamos dando ingreso. Bueno, que estas jornadas comenzaron hoy a las 10 de la mañana con la primera disertación, jornadas históricas para el Colegio de Kinesiólogos. Bueno, me presento primero, mi nombre es Lisandro Damario, soy miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba. Estoy un poco en la organización de estas jornadas internacionales de fisioterapia 2024, ya por segunda vez consecutivas que las estamos organizando, con la idea de abrirnos un poquito hacia el mundo, a la fisioterapia internacional y a colegas de otros países. Bueno, este año la verdad que con una gran sorpresa de participación hemos tenido más de 800 inscripciones en total a las diferentes disertaciones. Tenemos modalidades presenciales, modalidades virtuales. Este año hemos trabajado también en conjunto con la Escuela de Kinesiología de la Universidad Nacional de Córdoba, en una jornada interinstitucional que ya se está en este momento, también hay disertaciones en la escuela. Por otro lado, con la Universidad Católica de Córdoba, en donde también a través de la Escuela de Kinesiología y Fisiatría de la UCC, también organizamos unas jornadas que comienzan a las 13 horas. Así que cuando terminen de deporte se enganchan con la de las 13 horas en la Universidad Católica, que también hay disertaciones presenciales, talleres presenciales y también de una manera híbrida que lo pueden ver online. Así que bueno, por mi parte, dar la bienvenida, saludar. Veo que hay, uy, mira, ya tenemos más de 83 asistentes, muy buen número. Eh, y bueno, es una jornada histórica. Ah, también me olvidaba de comentarles, el día sábado mañana también tenemos jornada interinstitucional en Villa María, con dos talleres presenciales, uno de sistema vestibular, abordaje del sistema vestibular, y otro de reanimación cardiopulmonar. Eso van a ser presenciales. Hola Romina, ahí está saludando a la cámara. Eh, bueno, por mi parte, dar la bienvenida, disfrutar de estas jornadas que están pensadas para la kinesiología, para la fisioterapia, perdón, en conmemoración del Día Internacional de la Fisioterapia que se celebra el 8 de septiembre, que va a ser el día domingo. Nos anticipamos un poquito para poder organizar todas estas charlas. También algo histórico, estas charlas están pensadas y habilitadas para estudiantes de kinesiología que generalmente no pueden acceder a los congresos a las jornadas de kinesiología y fisioterapia si no son estudiantes del último año, así que estas están abiertas para todas los años de la carrera, que eso también suma bastante y estaría bueno. Bueno, tenemos muchos estudiantes inscriptos, así que casi un 50 y un 50 estudiantes y un 50 de profesionales ya recibidos. Bueno, por mi parte, saludar a Claudio Gijena y al licenciado Prieri Alejandro, quienes van a estar a cargo, Claudio desde la coordinación, y el licenciado Alejandro Prieri desde la disertación, así que Claudio, te paso la palabra y bueno, buenas Bueno, jornadas para todos. bueno, buen día para todos, buena jornada. Vamos a presentar desde Mendoza a un gran colega y amigo, el licenciado Prieri. Él es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, profesor docente universitario allá en Mendoza, osteópata, y está especializado en kinesiología del deporte, trastornos temporomandibulares, inducción miofacial, especialidad en terapia manual ortopédica. También se ha especializado en la técnica Esteco, en Maitland, entre otras especialidades. También es docente de nuestro posgrado de deporte y terapias manuales que dictamos acá desde el colegio en Córdoba. Así que bueno, le damos la bienvenida a Alejandro. El tema va a ser modelos posturales y bueno, lo vamos a escuchar y los que tengan preguntas las van a poder ir haciendo. Eh, Seguí vos, Ale. Hola, ¿cómo le va? Gracias a todos por la invitación. Un saludo siempre con Cabernet Franc desde Mendoza para que la charla sea más amena. Ya se puede tomar vino, así que son las 12, está permitido. Así que, bueno, nada,
agradecido por la invitación, por la confianza. Y la idea es un poco hacer un poco de una historia de cuentos, ¿no? Sobre la postura, lo que significa para los kinesiólogos la postura, o todos los que tratamos de poner a los pacientes dentro de un molde postural o un modelo postural que como tal no existe. Entonces, primera cosa por ahí disruptiva, o decir, ¿cuál es la postura correcta del individuo? Ninguna. Ninguna es la postura correcta, solo la postura correcta es aquella que es la más funcional de todas para ese individuo y que está relacionada precisamente con sus factores contextuales. Lo que más estudia la JodeSpot actualmente, cosas publicadas en el 2024, es sobre los factores contextuales del individuo, cómo incide el contexto de cada ser humano en la postura del individuo y cómo esa pérdida de la eficacia en la distribución de la carga hace que nosotros tengamos dolor persistente, que es otro de los modelos que estudiamos hoy actualmente y que más de 80 por millones de personas consultan al día por dolor lumbar, más de 35 millones de personas consultan al día en el mundo por dolor cervical, casi 20 millones por dolor de hombro, ¿sí? Unos 12 millones al día por dolor femoropatelar o dolor inespecífico de la rodilla. Entonces tenemos un poco de consultas que son universales y epidémicas. Entonces, la idea nuestra cuál es? Tratar de explicar, razonar o justificar desde diferentes aristas o puntos de vista el por qué el desorden en la distribución de la carga genera modelos posturales desfavorables para el individuo, tanto en la vida cotidiana como en el deporte amateur o como en el deporte de alto rendimiento. Entonces, para hacer cosas simples y no tan complejas, a mí me gusta hablar bastante, así que cualquier cosa me callan. ¿Qué es la postura? No tengo ni idea qué es la postura. Lo que sí sé que es la postura es la representación cortical del esquema corporal del sujeto. Y eso lo tenemos que anotar. Es la representación cortical del esquema corporal del sujeto. Por eso los australianos, Lorimer Mosley, Ben Comar en Inglaterra, hablan un poco esto de la descorticalización y la recorticalización, que no tiene nada que ver con una lesión neurológica irreversible, no hablemos de neurología. Hablamos de cómo se construye la postura en el individuo en base al estímulo. Y como sabemos que el cerebro vive de estímulos, tiene una maduración biológica, pero también tiene un modelo que se va adquiriendo en base al contexto y la estimulación persistente. Y la primera estimulación adecuada que tiene que tener el sujeto es el contacto skin to skin, el contacto piel con piel. Y el primer contacto piel con piel aparece en la maternidad y en la paternidad. ¿Qué significa esto? Que si mamá no está en contacto piel con el bebé porque trabaja 12 horas por día y al bebé lo cría la niñera, la abuela, la tía, la vecina, el bebé tiene menos desarrollo de su corteza frontal y prefrontal, que es donde se forma el esquema corporal. Y si tampoco está en contacto con el papá, está en contacto con el abuelo, el tío o el vecino, desarrolla poco su sistema reticular o su sistema emocional. Entonces tenemos dos vías que se van a desarrollar poco. Existen un montón de vías, de esas que estudiábamos en la facultad cuando teníamos los profesores de anatomía y fisiología que nos jodían un poco con las vías. Una de las vías es la espinomesencefálica y otra de las vías es la espina reticular. La vía espinomesencefálica regula la conducta del sujeto y la postura del sujeto frente a mecanismos de dolor. Y la vía espino-reticular, descrita ya en el año 1969 por Nelson y Casey, describe el componente emocional afectivo del dolor. Y miren lo que les estoy diciendo. El contacto piel con piel con el papá, vía espino-reticular. El contacto piel con piel con la mamá, vía espino-mesencefálica. Conducta del individuo. Entonces, muchas conductas de miedo, evitación, pueden tener que ver con el defecto del contacto manual. O sea que cuando nosotros nos remontamos a la medicina evolutiva, entendemos muchas cosas. Hay algunas tribus africanas, por ejemplo, que no desarrollan escoliosis. ¿Y por qué no desarrollan escoliosis? Porque los primeros 3 años de vida los niños están desnudos en contacto en la piel con la mamá
en contacto en la piel con papá y no tienen ni huevito, ni cochecito, ni las boludeces con lucecitas arriba, ¿no? Que estimulan mucho la convergencia ocular del individuo y hacen ya una posición adelantada de la cabeza en un niño que necesita, ¿sí?, un patrón de extensión y rotación externa que está asociada a los músculos rectos externos del ojo. Entonces vamos a ver cómo los músculos del ojo son fundamentales para la postura del sujeto. Un paciente, un deportista, un niño, un adulto que nos consulta, ¿sí?, por un patrón postural de flexión y rotación interna, para que me entiendan los no tan experimentados, y los experimentados ya lo saben, está asociado con una tensión excesiva del recto interno del ojo, de un ojo o de ambos ojos, ¿sí? Y cuando el paciente tiene un patrón de extensión y rotación externa, está asociado con el recto externo del ojo. La mayoría de los pacientes de hoy día tienen hipoconvergencia. ¿Qué significa esto? Tienen una disminución de la convergencia ocular, ¿sí? ¿Por qué? Por un exceso de tensión del músculo recto externo del ojo. Nosotros no estamos diseñados para mirar la computadora, el celular, la Play, ¿sí?, o los videojuegos. Estamos diseñados para mirar el campo. Si agarramos un cráneo de un ser humano, vamos a ver que si trazamos una línea frontonasal y una línea del centro de la órbita, el ángulo es aproximadamente de 30 grados hacia afuera. En cambio, el del perro, el del conejo, el del chancho, tiene 5 grados. ¿Por qué? Porque es un cuadrúpedo. Está diseñado para mirar hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? En este sentido, hacia arriba y hacia abajo, vertical. Y nosotros estamos diseñados para tener una mirada horizontal, porque somos bípedos. Como estamos en la era de la gente sentada, empezamos a desarrollar patologías de cuadrúpedos, ¿no? No de bípedos. Entonces ahora nos parecemos al chancho porque estamos sentados, ¿no? O al conejo o al mono. Y en realidad deberíamos de estar la mayor parte del día parados. Entonces, cuando los pacientes vienen a la consulta y me dicen, me recomendaron no correr más, porque eso va a hacer que mis protusiones discales se transformen en hernias de disco y me tengan que operar de la columna, yo siempre digo lo mismo, el principal factor de riesgo no es correr, porque estamos diseñados para correr. El principal factor de riesgo es estar sentado 12 horas al día frente a una computadora en la oficina y después ir a hacer CrossFit, o después ir al entrenamiento de vóley, o de fútbol, o de handball, o de tenis. ¿Por qué? Porque ese fenómeno propioceptivo o interoceptivo está hipoestimulado. Entonces, ¿qué pasa? Mi fascia toracolumbar, mi ligamento vertebral común posterior, que tiene una gran función propioceptiva, mi sistema venoso de Watson, o el plexo venoso perirraquídeo, que es el que drena toda la sangre venosa de un segmento vertebral, está congestionado. Entonces, ¿qué tenemos? Un aumento de la tensión, fatiga por estímulo, y un aumento de la presión dentro de los compartimentos por éxtasis venoso. Ustedes imagínense vértebras con varices, para que lo entendamos, ¿no? Congestión venosa dentro de segmentos vertebrales. ¿Eso qué hace? Que propioceptivamente la estabilidad de un segmento vertebral sea totalmente deficiente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un ejercicio de extensión lumbar, por ejemplo, o un ejercicio de flexión lumbar al hacer un abdominal, la pared posterior del disco está destruida. Y si le sumamos a esto que perdimos durante el día cientos de receptores de proteoglicanos y de glucosaminoglicanos que generan la captación de agua, y encima no nos hidratamos, y la gente te dice, no, pues yo tomo todo el día terma con soda. Y yo le digo a mis pacientes, imagínate si la célula tuviera receptores para el terma con soda, para la chocolatada, para el cabernet franc, para el mate, ¿sí? La captación de agua del tejido también es deficiente. Entonces, el principal problema que tiene hoy la columna humana es la presión. ¿Y qué pasa cuando tengo un sistema de presión excesivo? Lo mando al paciente a hacer estabilidad del core. Entonces, como está de moda entrenar el core, está de moda entrenar la columna cervical, el paciente tiene más dolor lumbar y más dolor cervical. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que generar es un sistema descompresivo, y el sistema descompresivo lo va a generar la utilización excéntrica de nuestro músculo diafragma. El diafragma, colegas y estudiantes y futuros colegas, tiene varias funciones.
Y entre ellas, una de las funciones más principales o más importantes o menos estudiadas es controlar la presión intraabdominal, intratorácica e intracraneal, porque si nosotros nos ponemos a estudiar y a pensar toda la tubería, toda la cañería, ¿sí? La aorta abdominal, la vena cava, el nervio vago, cadena ganglionar, el esófago, todo pasa a través del diafragma. Y hay una característica muy importante. Primero respiramos y después nos movemos. Entonces, el entrenamiento o el reentrenamiento de la respiración en pacientes con desórdenes posturales resulta crucial. ¿Por qué? Porque es lo que permite que el diafragma trabaje como un estabilizador postural en primera instancia y trabaje como un regulador de presiones en segunda instancia. Y también trabaja como un neuromodulador a nivel cortical del dolor persistente. Entonces, el reentrenamiento de la columna a través del trabajo excéntrico del diafragma es fundamental. ¿Por qué? Porque el diafragma tiene 4 tipos de fibras y en su tejido periférico tiene una gran cantidad de receptores neuroendocrinos. O sea que también actúa como un modulador de nuestro sistema neuroendocrino, de nuestra distribución, ¿sí? Distribución de células hormonales. Por ejemplo, hormonas tiroideas, por ejemplo, cortisol, por ejemplo, adrenalina y también de nuestro sistema inmunológico. Entonces, redistribuyendo el trabajo del diafragma, logramos mejorar la biodisponibilidad de receptores hormonales, que no es poca cosa. Eso también hace que mejoremos la movilidad y la motilidad de nuestro sistema visceral. ¿Por qué? Porque como el diafragma termina siendo el tendedero de las vísceras, ¿sí? La hipofunción diafragmática genera que nuestro sistema visceral, acompañado de un sistema neural autonómico, periférico y central, ¿sí? Funcione incorrectamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos estudios de los australianos que muestran que un paciente con una presión intragástrica aumentada dentro del estómago, como si infláramos más el globo de lo adecuado, o intrahepática, o intraintestinal, o intrarrenal, disminuye la actividad eléctrica de los músculos estabilizadores de la columna. Eso es, vamos a mandar al paciente otra vez a trabajar el core, entonces vamos a hacer abdominal hollowing, abdominal bracing, vamos a hacer ejercicios de neurodesarrollo, no sé cuántas cosas, y el paciente va a seguir con dolor de espalda. Hay un estudio hecho sobre un grupo de jugadores de rugby australianos en donde se los trabajó durante 12 semanas con ejercicios de control motor de la columna lumbar y ningún paciente mejoró el dolor lumbar, porque el problema que tenían era una pérdida de la eficacia en la movilidad de los componentes articulares. Entonces, esto nos llama a pensar varias cosas. El diafragma regula presiones, sí. Mejora la biodisponibilidad de hormonas, o sea que estimula el sistema neuroendocrino. Es neuromodulador del dolor a nivel del cerebro y mejora la presión intravisceral. Si yo disminuyo la tensión del globo, la tensión del estómago, del hígado, hago que electromiográficamente, ¿sí?, se activen en tiempo y forma los músculos estabilizadores de la columna. Tanto aquellos músculos del piso pélvico, como el transverso del abdomen, como los multífidos, etcétera, etcétera. Y de ahí tenemos que pasar al primer core. El primer core. El primer core no es el core de la pelvis. El primer core es el core del pie. Y tenemos un mecanismo espectacular en el pie que se llama mecanismo de Windlass, ¿sí? O descrito por Donald Newman hace unos años como fenómeno cabestrante, que es un fenómeno de integridad tensional del pie. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros perdemos extensión del dedo gordo del pie, si todos ustedes están en sus casas, en el consultorio, en la clínica, traten de levantar de manera aislada el dedo gordo de cada pie y después apoyar el dedo gordo de cada pie y levantar los otros 4 dedos. Esa pérdida de disociación
entre los músculos intrínsecos del pie, hace que la fascia plantar, que se llama ligamento calcáneo cuboideo plantar, y que por cierto tiene gran cantidad de receptores exocaptores que captan la postura desde el medio ambiente y endocaptores que regulan la propiocepción del sistema postural. Ya contesto preguntas. Ya, ya te contesto la pregunta. Eh, Aumenta el tono de la fascia toracolumbar. Aumenta el tono de la fascia plantar, ligamento calcáneo cuboideo plantar. Si nosotros pensamos biomecánicamente, por encima de ese ligamento calcáneo cuboideo plantar, a superficial, porque tiene dos, pasa el músculo tibial posterior, músculo fundamental para controlar la inversión y la eversión del retropié y para controlar el arco plantar, ¿sí? Y diagnóstico diferencial con muchos pacientes corredores y atletas de miembros inferiores que vienen con tendinopatías del tendón de Aquiles o vienen con desgarro de eficacia de este mecanismo de Windlass o de este fenómeno cabestrano. Se inhibe el tibial posterior y por encima del tibial posterior cruza para el otro lado el tendón del peroneo lateral largo, que está apretado o atrapado por el ligamento calcáneo cuboideo plantar profundo, ¿sí? Entonces, ese sistema o esa tríada funcional del pie es fundamental como captor postural. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una correcta activación de mi fascia plantar, una correcta movilidad entre los músculos aislados del hallux y los músculos de los otros cuatro dedos, eso se llama core podal. ¿Y qué genera esto? ¿Qué genera esta integridad tensional del pie? Que yo distribuya los centros instantáneos de rotación, que son los centros a través de los cuales se distribuye la carga en las superficies articulares, tanto de la rodilla como de la cadera, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener una eficacia postural en mi articulación femorotibial, en mi articulación femoropatelar y en mi articulación coxofemoral, es fundamental la distribución de la carga entre las 36 articulaciones que tiene el pie. O sea que un paciente con defecto postural que perdió longitud de zancada, por ejemplo, y que tiene dolor lumbar, los ejercicios de autogestión para distribuir correctamente la carga en el pie son fundamentales. A nivel del cerebro, a nivel de la corteza cerebral, el pie gobierna un tercio, lo gobierna el ojo, y el otro tercio lo gobierna la articulación temporomandibular. Entonces, si nosotros tratamos de testear como integradores de la postura a estos tres captores posturales, incluyendo como cuarto captor y más importante al diafragma, probablemente la distribución de la carga de peso y la eficacia en el movimiento sea óptima en cualquier tipo de paciente y sobre todo en aquel paciente que requiere una performance de alto rendimiento. Otra estructura terriblemente noble y por ahí poco estudiada o muy debatida es el tórax. También se pusieron de moda los ejercicios de movilidad torácica para mejorar la postura del individuo. Y el tórax, ¿qué hace? Distribuye carga entre miembro superior y miembro inferior. Y si nosotros nos ponemos a pensar desde la evolución de los seres humanos, tenemos 24 costillas, 12 vértebras, 2 escápulas, 2 clavículas y un esternón, con un sistema ioideo que gobierna en parte la posición de la clavícula y gobierna en parte la posición de la escápula. Entonces, es fundamental devolverle la plasticidad al tórax para que el tórax pueda distribuir la fuerza y la carga correctamente. Dijimos que unos 20 millones de personas, ¿sí?, acuden por dolor de hombro. Y normalmente tendemos los kinesiólogos a la rehabilitación del hombro del gran músculo serrato anterior, ¿no? Con las bandas elásticas, con los ejercicios de Levantemos push. donde Paul. Apaguen los micrófonos, por favor.
eh, eh, con la posición de ENTICAM, con la posición a 120 grados, con lo que dice la electromiografía, pero siempre razonamos lo mismo. Si nosotros tenemos un paciente con un tórax rígido, tenemos dos problemas. Primero, que usamos como músculos primarios de la respiración a músculos secundarios, por ende el diafragma no tiene la capacidad de regular presiones. Y por otro lado, el serrato que tanta importancia le damos en la articulación glenohumeral y en la cintura escapular, ¿sí? Solamente lo trabajamos desde la escápula. Y lo que no prestamos atención o a lo que no le damos atención es que sí, biológicamente el músculo está insertado en 9 costillas, o sea, en 9 huesos y en una escápula, probablemente sea mucho más importante para controlar la fuerza de cierre de la cintura escapular, ¿sí? Y no la estabilidad del hombro. ¿Por qué? Porque si mi paciente no tiene orígenes e inserciones disponibles, es muy poco probable que yo vaya a generar un componente estable. Entonces, para la postura del cuerpo humano, la movilidad primero. Luego la estabilidad, luego la fuerza, luego la propiocepción. ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos de receptores, descritos muy básicamente. Tenemos receptores angulares estáticos. Estos receptores angulares estáticos, por ejemplo, tienen la mayor cantidad del cuerpo humano en el cartílago astragalino. ¿Y qué le informan al cerebro? Sobre la posición articular estática de la articulación en el espacio. Y tienen una característica. Estos receptores angulares estáticos gobiernan a los dinámicos que están en el músculo, en el tendón y en la fascia. Entonces, si yo quiero ejecutar fuerza en un músculo en donde la articulación no se mueve correctamente y la carga está distribuida en un solo punto, probablemente la eficacia de un grupo muscular o de un sistema muscular o de un comando muscular sea deficiente. Entonces, tenemos que tratar de que la articulación tenga una correcta artrocinemática para poder ejecutar después una correcta osteocinemática. Acá no estamos diciendo que el músculo no es importante. ¿Por qué? Porque el músculo es la caldera de la grasa, pero también el músculo es la factura más barata que tiene para pagar el sistema inmunológico, ¿sí? El músculo que gobierna en gran parte la postura del individuo de acuerdo a la longitud-tensión, viéndolo desde la neuromecánica, pero también tenemos que verlo desde la biología, porque aquí el músculo que está contaminado inmunológicamente, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos barreras corporales, tenemos la boca, la piel y el intestino, ¿sí? La salud de la boca está directamente relacionada, ¿sí?, con la pérdida de la eficacia del tejido conectivo, porque tenemos bacterias en la boca que conocemos bien hoy día, que por ejemplo la fusobacteria, que está relacionada con las hernias discales. Entonces sacamos un poco de mitología griega con respecto a las hernias discales. La mitad de las hernias discales están producidas, ¿sí?, por bacterias de la boca, tienen un origen bacteriano, así como el hombro congelado. Un tercio de los pacientes con hombro congelado, por ejemplo, son de origen bacteriano. Entonces, la primera pregunta que le hago a mi paciente cuando cae a una consulta a un deportista es: ¿qué tal la salud de tu boca? Segundo, la piel, aparte de Francia, ¿no? Segundo, la piel y Francia. Aparte, ¿sí?, la piel, hoy día, por la cantidad de sustancias químicas citotóxicas que usamos para la piel, ¿sí?, ¿qué perdemos? Perdemos un aminoácido que se llama histidina. Y la histidina es la proteína, es el aminoácido que genera la proteína estructural de la piel que se llama filagrina. Y la filagrina es la principal proteína aduana que tenemos en la piel y que genera, ¿sí?, el límite entre las bacterias patógenas, ¿sí?, y entre las bacterias fisiológicas. Y por otro lado, la disbiosis intestinal o el síndrome del intestino que gotea, ¿sí?, la cantidad de alimentos proinflamatorios hace que el enterocito empiece a tener daño en su pared estructural y pasen muchas bacterias patógenas al torrente sanguíneo que terminen generando
defectos artropáticos en las articulaciones. Hoy día, cuando estudiamos en algunas sociedades científicas el origen de la artrosis, por ejemplo, decimos no, porque tenemos una postura inadecuada, muchas horas en la computadora, o corremos largas distancias, o somos ciclistas, entonces hacemos 60 kilómetros 4 veces por semana y tenemos artrosis en la cadera o en la columna lumbar, porque la postura de la bicicleta es inadecuada. Hoy la principal causa de la artropatía no inflamatoria es metabólica y tiene que ver con un intestino permeable, tiene que ver con una metabolopatía y tiene que ver con una disminución de la velocidad del flujo vascular. Cuando un músculo está intoxicado metabólicamente, aparece lo que se llama circulación de tercer orden, en donde el músculo le roba sangre al tejido tendinoso y al tejido articular. Le toma la sangre a los plexos vasculares articulares y lo pasa al músculo para que el músculo pueda seguir llevándote a la verdulería o pueda seguir llevándote a jugar un partido de fútbol. Esta es un poco la idea de la postura. Vieron que la postura del individuo por ahí no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros hablamos o con lo que a veces estructuralmente aprendemos en la facultad. El componente postural está totalmente interrelacionado y es interdependiente de un sistema neuromecánico, de un sistema postural primitivo y de la corticalización del ser humano. O sea que como objetivo nosotros, los kinesiólogos, los fisios, los estudiantes, para trabajar la postura, dos conclusiones. Primero, la optocinemática, el ojo, gobierna la postura del individuo. Segundo, el contacto piel con piel. Entonces, la terapia manual, cuando nosotros aplicamos terapia manual en un individuo, ¿qué generamos? Recorticalización. ¿Por qué? Porque estimulamos el área somatosensorial primaria y secundaria y estimulamos la vascularización de la corteza frontal y prefrontal por resonancia magnética funcional. Así se ha logrado medir. Y también producimos algo que es estimular un área del cerebro que se llama sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal libera analgésicos endógenos que modulan el dolor a nivel central y a nivel periférico, como la endorfina, la encefalina, la adinorfina y la buprenorfina, que normalmente tiene su secreción más potente en la mujer cuando el bebé pasa por el canal del parto, ¿sí? Pero tenemos efectos neuromodulatorios muy importantes. Y también desensibilizamos a la vía primitiva, que es la vía espinotalámica. ¿Sí? De los pacientes que tienen dolores de origen postural tienen una sensibilización de la vía espinohipotalámica, que es la vía nociceptiva. ¿Sí? Y la nocicepción es dolor. Y el dolor aparece cuando una terminal nerviosa libre toleró una carga, fue insuficiente y se transformó en nociceptor. Entonces, hoy día sabemos que los nociceptores como tales no existen, son terminales nerviosas, sensibles a estímulos mecánicos, eléctricos, químicos, etcétera, 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 que cuando requieren una carga que no pueden manejarla se transforman en nociceptores. Y ya no hablamos más tampoco de nociceptores, hablamos de osmioceptores. ¿Por qué? Porque estos receptores terminan manteniendo la homeostasis del tejido conectivo, tanto central como periférico. Y en este caso, para hacer cierre, el tejido conectivo es clave, la fascia es clave. ¿Por qué? Porque es el tejido que gobierna la homeostasis. Todo intercambio de sustancias se realiza a través del tejido conectivo, por lo que se lo considera el medio interno del organismo. Entonces, nosotros también cuando hacemos un estímulo manual sobre un paciente que tiene un defecto postural, mejoramos la biodisponibilidad de receptores hormonales a nivel de la fascia, que es lo que genera un correcto metabolismo del tejido conectivo, intramuscular, intermuscular. Creo que esa es la idea, un quilombo le genera, pero bueno, esa es un poco la idea de modelos posturales o conceptos posturales, ¿sí? Basados en evidencia científica. Los australianos
en el año 2003, después en el 2005, después en el 2008, hicieron una cosa muy interesante que fue clasificar a los pacientes, que es lo que intentamos hacer hoy día, poder elegir el paciente. Desde la neurociencia vemos si el paciente es auditivo, visual o kinestésico. Y desde la postura vemos si el paciente tiene un patrón postural determinante. Si es un patrón postural flexor, si es extensor pasivo, si es extensor activo, si es I-shift, un patrón con traslación lateral de la pelvis, o si es un paciente con un patrón mixto, patrón típico de las escoliosis, otro mundo dentro de los desórdenes posturales. ¿Sí? Esto nos permite a nosotros poder clasificar a los pacientes y elegir el o los tejidos a trabajar. La última vía postural que se estudió es el sistema trigémino postural, que es el que gobierna la postura del sujeto frente al dolor persistente y que está totalmente relacionado con aquellos pacientes que tienen bruxismo. Aquellos pacientes que tienen un bruxismo tienen una hipersensibilidad del sistema trigémino postural. Esa es la consecuencia del bruxismo. ¿Sí? Y también genera un gran desorden postural, porque aquel paciente que bruxa pierde cuatro funciones importantes y primitivas para la postura del individuo: la fonación, la masticación, la deglución y volvemos otra vez a la respiración. Así que bueno, con esto cierro un poco la idea de modelos posturales. Bueno, Ale, muchas gracias. Si querés empezar ahí a responder la pregunta, la licenciada Ivana ahí te preguntó, ¿querés que te la lea? ¿La lees vos? Ahí me voy a los chats. Respiraciones tóraco-abdominales trabaja el diafragma. ¿Qué ejemplos puede dar? En el comienzo habló sobre la contracción excéntrica del diafragma. ¿Podría dar ejemplo de cómo podemos realizar esa contracción excéntrica del diafragma? Perfecto. Si ustedes se ponen todos el dedo en el ombligo y tratan de empujar su dedo con el ombligo y mantenerlo durante 20 segundos, se van a dar cuenta que les empieza a molestar el cuello. Si ustedes ven a cualquier bebé, ¿sí? A cualquier bebé respirando, todos los bebés respiran inflando la panza, inflando el abdomen, expandiendo el abdomen, lo que le llaman los checos con su concepto de DNS, la respiración del cocodrilo, respirar atrás y adelante, porque eso logra redistribuir la presión diafragmática y estirar el diafragma como si fuese un papel corrugado y nosotros lo queremos dejar muy, muy lisito. ¿Sí? Eso hace que el diafragma se active de manera excéntrica. ¿Sí? Excéntrica, en trabajo de extensión, de tensión, de amplificación. ¿Por qué? Porque cambia el punto fijo. ¿Sí? Nosotros normalmente, si estamos con un patrón flexor, la capacidad del diafragma en contracción de 360 grados es deficitaria. En cambio, si nosotros empezamos a ampliar la superficie abdominal, otra forma es acostarlo al paciente boca abajo, hacerle cerrar los ojos, que se llama entrenamiento por visualización, y pedirle que empiece a inflar el abdomen como si quisiera que su ombligo se vaya agrandando hasta el tamaño de un plato. ¿Sí? Van a ver que muchos pacientes empiezan a tener disconfort, molestias en el hombro, molestias en el cuello, empiezan a reconocer dolores que tienen comúnmente que son originados, ¿sí? Por el defecto de activación de los músculos estabilizadores principales. Siempre inflando la panza. Puede ser inflando la panza contra la pared, contra una pelota, acostado boca abajo, acostado boca arriba, con rodillas dobladas. Siempre el hecho de respiración 360 genera una actividad excéntrica del diafragma. Hola Mauricio, un abrazo para vos también. No sé si Bueno, alguien Ale. tiene...
Parece que no hay más preguntas. Ahora vamos a esperar un minutito a ver si alguien suma alguna pregunta más. Bueno, como siempre, un placer escucharte, Ale, siempre participando de todos los eventos que hacemos acá desde el colegio. Te esperamos pronto, acá en noviembre vas a estar para el curso de terapias manuales y deporte, así que los que quieran tener más información, escriben al colegio un módulo en el que se pueden sumar también. Bueno, te están dando gracias. Sí, ya les paso bibliografía para que se entretengan. Son algunos libros de 2.500 páginas, así que van a tener para leer, va a ser como la Biblia de la postura. Hay un montón de bibliografía, hay paper, hay trabajos de neuroendocrinología, de neurobiología, de mecanobiología, de bioingeniería. ¿Sí? Hoy sabemos que un buen kinesiólogo debería de estar adosado a un bioingeniero para entender un montón de cosas que le pasan al cartílago, al tejido conectivo, para ver la velocidad del flujo vascular, cómo logramos modificar la velocidad del flujo vascular en un tejido cuando hacemos determinado estímulo. Todo esto es clave. Yo les paso si quieren bibliografía, o me pueden escribir por mail o por Instagram. Ahí les voy a dejar mi Instagram. Ahí está. Para que lo tengan, al que quiera me escribe ahí un mensajito, me mandan lo que quieran, las consultas, lo que quieran, y yo les voy contestando en la medida de mis posibilidades. La musculatura oculomotora en el deporte es fundamental. Nosotros cuando tenemos un paciente operado del hombro no le podemos dar el alta hasta que no tenga una correcta integración óculo-manual, porque eso, ahí lo pasé el Instagram, ahí lo pasé más arriba, fíjate en el chat más arriba. Eh, Porque eso disminuye el grip, la capacidad de prehensión, ¿sí? Hay un aparatito que se llama hand grip, ¿sí? Que es para ver la cantidad de fuerza de prehensión que puede hacer el sujeto y lo podemos utilizar pre y post ejercicios de reeducación de la optocinemática y ver cómo cambia inmediatamente la capacidad de prehensión del sujeto, sobre todo para aquellos deportistas que son overhead. A Córdoba voy en noviembre, creo que estoy por allá el 7. ¿Cuándo estoy con ustedes, Claudio? El 7, 8 de Sí, noviembre. 7 8 de noviembre, sí, uno de esos días. Cualquier cosa que nos pregunten ahí al colegio y le damos la información de la charla. Bueno, Bueno, agradecido. licenciado, muchas gracias por la participación y bueno, esperamos verte pronto por acá en Córdoba. Un saludo. Allá vamos a estar. Un abrazo para todos. Bueno, antes de terminar, quiero a los oyentes hacerles un aviso, una invitación desde Colegio de Kinesiólogos, invitarlos a la 19ª Olimpiadas Kinésicas de Córdoba. Se van a realizar este año en Tanti. La fecha es 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en Tanti, en Colonia Serrana, y en la web del colegio, el Colegio Profesional de Kinesiólogos de Córdoba, pueden inscribirse y encontrar toda la información. Así que bueno, un saludo a todos y ahora seguimos con las otras disertaciones.